al compañero Juan Carlos. Siempre que voy a saludar me acuerdo de Federico Trillo y estoy en la tentación de decir qué gusto estar aquí en Valladolid. Muchas gracias Salamanca, gracias al Círculo. Esto es como la música de las películas, que es mejor cuanto menos se nota. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Disculpas porque tenía que haber llegado hace unos días, ya ni me acuerdo por qué no pude llegar, pero aquí estoy con vosotros y es una gran alegría. Compartir la alegría, como decía Pablo. Hemos cambiado muchas cosas en muy poco tiempo. Me contaba el otro día una señora en un acto que vivía en Madrid y se le había roto la luz y vino el electricista y mientras que le estaba arreglando aquello, vivía en la calle Pablo Iglesias y le dice al electricista: madre mía, el poco tiempo que ha pasado y ya Pablo Iglesias tiene una calle. No me estaba convencido de que ya la cosa había llegado, ¿no? Fijaos que... fijaos que hemos podemizado, ¿no?, de alguna manera el sistema político español en apenas unos meses, ¿no? A veces que dicen, ¡qué arrogantes sois! Vale, no queremos ser arrogantes, ¿no? Pero ya me explicarán qué es lo que ha pasado antes y después del 25 de mayo para que hayan pasado cosas que antes parecía imposible que ocurrieran. Fijaos que la irrupción de Podemos me recuerda, pues algo que se hacía en otras ocasiones, ¿no? Que el poder estaba en la calle, lo que hacía falta es que llegáramos, lo organizáramos un poco. Llegamos los de Podemos y fijaos, hemos roto los marcos, ¿no? Cuando ellos tenían las respuestas, les hemos cambiado las preguntas, ¿no? Y por eso están medio locos. Hemos roto una serie de marcos que eran políticas de Estado en nuestro país. Quizá la primera y más relevante es que les hemos roto la impunidad que manejaban. En este país que durante tanto tiempo la frase que se repetía es, como ha dicho Pablo, usted no sabe con quién está hablando, ¿no? Esa gente que es capaz, ¿no?, de que la policía te ha parado con el coche y te vas corriendo y arrollas el coche y ponen las sirenas y la persiguen por Madrid a la buena de Esperanza Aguirre, ¿no? Ahí sí cualquiera de nosotros hiciéramos eso. Esta mañana entrevistaban a Arturo Fernández, este vicepresidente de la patronal española, y le preguntaban por las tarjetas y el tipo dice, no, está todo bien. Y si no se va, dice, no, es que primero quiero dejar hecho un código ético, ¿no? Y fijaos que uno se plantea cómo es posible, ¿no?, que sigan manejando esa impunidad. Cuando hice el libro sobre la transición, recuerdo que me fui a buscar chistes gráficos de la época para intentar entender el tono de lo que estaba ocurriendo en aquellos años, ¿no? Fijaos que yo estaba convencido de que había una parte de la transición que nos la estaban hurtando y que el relato de la transición estaba siendo mentira, que nos estaban contando que la transición había sido de una manera diferente a como había sido. Me fui a buscar chistes y había uno del año 77 que me gustaba mucho, que era un tipo diciendo a uno joven, pero hombre, habernos dicho que la democracia era esto y la hubiéramos traído mucho antes. En otro hay un tipo dando un mitin, el año 77, y está gritándole a la gente, o nosotros o el caos, y desde el público uno le dice, el caos, y el tipo contesta, da igual, el caos también somos nosotros. Fijaos que la resignación se había convertido en una política de Estado. La resignación se había convertido en la voluntad de lo que llamamos la casta, es decir, de esa gente que vivía en nuestro nombre por encima de nuestras posibilidades y encima nos hacían creer que mientras que nos meaban es que estaba lloviendo. Fijaos que esa impunidad, el otro día le decía a un diputado del Partido Socialista, le digo, coño, es que, para los que conocéis Juego de Tronos, les decía, es que cuando estáis en la oposición parecéis un Stark, pero cuando gobernáis como los Lannister, ¿no? Fijaos que le estaba planteando eso que se ha dicho tradicionalmente, de que la política es como tocar el violín, que lo agarras con la izquierda pero luego lo tocas con la derecha. Se les ha roto la impunidad, fijaos, porque ha pasado muy poquito tiempo entre la última vez que nos engañaron y de repente se les ha roto el esquema porque nos acordamos demasiado bien de la última vez que nos mintieron. Algunos nos acordamos del año 93 diciendo, Felipe González, he cogido el mensaje. Y nos acordamos en 2004, en la calle Ferraz de Madrid, la gente que había votado ya con la nariz tapada, diciéndole a Zapatero, no nos falles, no nos falles. Fijaos que de repente ahora quieren regresar otra vez y ya olíamos que no era posible. Y cuando estalla el 15M
Y cuando sale el 15M, la gente es consciente de que tenía que romper ese marco. Y por cierto, le digo a todo el mundo, si el 15M está muerto, ¿por qué demonios somos aquí tantísima gente? Gloria al 15M que vino a traernos la democracia. Han regañado mucho al 15M diciendo, es que no tenía respuestas. Y siempre dijimos, es que el 15M no era una respuesta, el 15M era una pregunta. El 15M lo que viene es a interrogar a la democracia representativa diciendo, tú no me representas. Y a interrogar también a una economía que nos quería convertir, después de 100 años de luchas de los trabajadores y trabajadoras, nos quería convertir otra vez en mercancías. Y les decíamos en el 15M, no somos mercancías en manos de banqueros. Y sabíamos que había peleas de fondo que habíamos perdido, entre ellas las del lenguaje. 100 años de luchas de los trabajadores y hasta los sindicatos hablaban del mercado de trabajo. Y sin darnos cuenta, fijaos, hablábamos el lenguaje que nos convertía a nosotros mismos en mercancías. La impunidad, fijaos, de una serie de elementos que no podíamos cuestionar, porque si los cuestionábamos, parece que estábamos situándonos en los márgenes de la realidad. Planteaba también Pablo que de repente nos empezamos a dar cuenta de que los consensos del 78, los consensos que habían salido de este país, ya no funcionaban. El consenso de la monarquía. Resulta que todo el mundo pensaba que quien había traído la democracia a España era el rey. Y dejadme deciros una cosa, antes de que se me olvide. Leía hace poco un libro sobre la Comuna de París, de 1871. Ese intento de gente que decidió, en la expresión de Marx, asaltar los cielos. Esa gente loca, locos y muchas locas que decidieron pelear contra el ejército de Versalles y también contra el ejército prusiano. Fijaos cómo sería el riesgo que levantó la Comuna de París, que Bismarck decidió soltar a los soldados franceses presos para que pudieran pelear contra los comuneros y las comuneras. Hay una escena que me emocionó, y es que ya derrotados los comuneros en Montmartre, iban atados, los conducía un sargento hacia prisión y un general a caballo frena la recua de presos y le dice, sácame a los que tengan el pelo gris. El otro, ¿por qué? Que me saques a los que tengan el pelo gris. Los desata, los pone frente a un paredón y allí mismo los fusila. Y pregunta al sargento, ¿por qué has hecho eso? Y dice, porque ahora en 1871 estos que tienen el pelo blanco recordaban perfectamente lo que habían hecho en 1848 cuando se levantaron. Y estos que tienen el pelo gris son los que se levantaron en 1848 y si ahora se han vuelto a levantar en 1871 es que saben perfectamente qué están haciendo y por eso hay que fusilarlos. Y por eso quiero decir a los que tenéis el pelo gris que estáis aquí, gracias, porque la democracia no la trajo ni el rey, ni Suárez, ni Fraga, la trajisteis vosotros porque el pelo blanco que estáis aquí no sabe de democracia. Irán nos dice que la democracia ha traído la monarquía y todo el mundo empeñado de que el rey, qué buena gente el rey, que nos habla de tú a todos. Y construimos una imagen mítica del rey hasta que de pronto se rompe ese consenso que había en todas las redacciones de ocultar los tejemanejes de la Casa Real. Y de repente nos empiezan a informar que dentro de la Casa Real funciona una escuela bastante rápida de ladrones. Y Urdangarín, que era un chaval que jugaba baloncesto, pues en un par de comidas de familia pronto aprendió los tejemanejes del robo. Y el rey, ese rey que nos dice que era el rey de todos los españoles, va y le busca un trabajo fuera de España en Telefónica a ver si nos olvidamos. El rey que va y luego nos dice que es el rey de todos los españoles y que la justicia es para todos igual. Pues Juan Carlos de Borbón busca trabajo al millón de jóvenes que están fuera de España, si realmente dices que es el rey de todos los españoles, el padre de Cristo es el rey de todos los españoles. Y de repente nos enteramos que al mismo tiempo que el rey está diciendo que le duele profundamente la situación de los jóvenes en España, está por ahí pegándole tiros a la madre de Dumbo a 30.000 euros la cacería. Y de repente, fijaos, nos enteramos que ese rey que nos da lecciones de matrimonio cristiano el 24 de diciembre todos los años va y tiene por ahí sus queridas y sus affairs. Y nos enteramos que no es cierto que la justicia sea igual para todos, porque nos enteramos las presiones brutales que están sufriendo los jueces honrados, pocos, pero algunos los hay en este país que no admiten las presiones y deciden procesar a su hija. Fijaos que de repente la figura de la monarquía, que era uno de los consensos de la transición, empieza a hacer agua. Y Europa que era durante la dictadura el faro que nos orientaba. Todo lo que venía de Europa era maravilloso.
Y de repente sabemos que Europa lo que hace es mandarnos memorándums secretos donde el presidente del gobierno nuestro, Zapatero, de acuerdo con Rajoy, cambian ni más ni menos que la Constitución. Esa que decían que no teníamos la madurez suficiente como para cambiarla. La transición había sido maravillosa, pero el resultado éramos unos súbditos prácticamente idiotas que no teníamos la madurez para cambiar la Constitución. Pero viene un memorándum secreto de Europa y van y lo cambian para ni más ni menos que darle prioridad al pago de la deuda por encima del gasto social. Y dicen que eso no amerita que nos pregunten a los españoles y las españolas. Y no les enseñan la carta. Y luego va Zapatero y esa carta la publica en sus memorias. Y por cierto, Zapatero le pide que le presente sus memorias a Tony Blair hace un par de meses. Le pide a Tony Blair, uno de los de la foto de las Azores, cuando le habíamos hecho presidente por el no a la guerra. Y hay gente que se extraña que haya tanto votante y tanto militante socialista que ya no soporta a sus dirigentes. Y por eso decimos en Podemos, lo mejor que significó en algún momento de la historia el Partido Socialista, hoy lo podéis encontrar en Podemos. Por eso no pedimos el carnet a nadie. Aquí tenemos en esta casa. El consenso fijado sobre la economía. Cambiamos en nuestro país la obediencia a cambio de ascenso social. Y durante la transición empezamos a obedecer, y mira que no teníamos muchas ganas. El año 79, fue el año de mayor conflictividad laboral de la historia de España. Pactos de la Moncloa, propuesta del Partido Comunista, propuesta de comisiones obreras. Pese a todo eso, el año 79, el año de mayor conflictividad laboral de este país. Por eso, fijaos el golpe exitoso del 23F, porque no nos dejábamos domesticar. Bueno, pues fijaos, había un pacto general de que estábamos dispuestos a ofrecer obediencia a cambio de ascenso social. Pero eso también lo han dinamitado. Y por vez primera, fijaos qué es lo que estalla el 15M, los hijos empiezan a vivir peor que los padres. Y todo ese esfuerzo que habéis hecho los mayores para que vuestros hijos pudieran tener un poco de futuro, de repente se disuelve como un azucarillo en un café con leche. Y de pronto, fijaos, todo ese esfuerzo de un par de generaciones para lograr ascenso social se va, ya digo, por el desagüe. Y van estos sinvergüenzas y dicen, no, iros fuera de España, porque al fin y al cabo es una aventura, dicen estos sinvergüenzas. Y 1 millón de jóvenes, hemos dicho durante la campaña que había 500.000 jóvenes por lo menos fuera de España. Salieron hace unas semanas las cifras del Instituto Nacional de Estadística. 1 millón de jóvenes fuera de España. Gente que hizo los deberes, gente que estudió, gente que se formó. Y cuando tenía que brindar sus servicios a España le dijeron, no, vete a buscarlo fuera. Ay, si ese millón de personas estuviera aquí. Estos sinvergüenzas iban a correr por las calles con ese millón de jóvenes enfadados pidiéndoles cuentas. Y ya me estoy enfadando. Luego dicen, Monedero, siempre parece que tienes cara de culo, te estás enfadando todo el rato. ¿Cómo no vamos a enfadarnos? Si cada vez que vemos cómo abren la boca esta gente e intentan escaparse constantemente, uno se pregunta qué demonios está pasando en este país para que tengamos estos gobernantes. Bueno, os decía que, fijaos, rompimos la impunidad. Y de repente, cuando planteábamos que el miedo iba a cambiar de bando, lo que estábamos diciendo es que esos comportamientos impunes se iban a terminar en cuanto nos tuvieran suficiente miedo. Ya han empezado, el miedo ha empezado a cambiar de bando, pero no lo suficiente. Porque si el miedo hubiera cambiado de bando, lo que corresponde en una democracia que merece ese nombre, pero es que es posible que Ana Mato siguiera todavía de ministra. Es que es posible que ese sinvergüenza, el responsable de Sanidad de Madrid, que le echó la culpa a la enfermera por la negligencia de los protocolos de este país, siguiera en su cargo si realmente el miedo hubiera cambiado de bando. O este sinvergüenza de la CEIM, Arturo Fernández. Está toda esta gente, fijaos, Rato y compañía, que de repente les estamos financiando con sobresueldos en negro, les estamos financiando su bienestar, todo tipo, financiando también a sus partidos, sacando dinero constantemente de la tarjeta, pagándose con nuestro dinero que han vaciado en las cajas de ahorro, pagándose hoteles de 5 estrellas, sacando antes 500 euritos y después otros 500 euritos. ¿Qué harían entre las 3 y las 6 de la tarde con ese dinero? Muchas veces también visitando las farmacias. ¿Qué harían? ¿Qué harían en esos hoteles de 5 estrellas con nuestro dinero? Esa gente, fijaos, cuando consigamos realmente que las cosas cambien de verdad, que el miedo cambie de bando,
todos estos comportamientos serán inaceptables. Y por eso tiene razón Pablo cuando en la última cena, nunca mejor dicho, y no hemos tenido, quiero dejar claro, que no hemos tenido nada que ver con el fallecimiento del señor Botín. Es absolutamente falso que hayamos estado involucrados en nada de ese lamentable deceso. Pero Botín, el responsable del sufrimiento de tanta gente con los desahucios, ese señor que cuando se metió en apuros fue el Partido Socialista e indultó a su número 2. Ese señor, antes de morir, le cuenta a unos periodistas que anda profundamente preocupado por Podemos. Pues claro, ¿cómo no van a estar preocupados con Podemos si saben que con nosotros no van a poder transar? Si saben que entre ellos ha funcionado eso que dicen en Venezuela de que bomberos no se pisan entre sí la manguera. Y saben que si llega el PSOE le tapa las trampas al PP. Y si llega el PP le tapan las trampas al PSOE. Y de repente dicen, uy, con estos de Podemos... Yo me acuerdo de un chiste de nuestro filósofo nacional, del Roto, que llegan las masas enfurecidas y va corriendo el capataz a decirle al patrón, vienen las masas y están muy enfadadas. Y dice, despídanlos. Es que no tienen trabajo. Quítenles las subvenciones. Es que no tienen subvenciones. Derriben sus casas. Es que no tienen casas. Estamos jodidos, ¿no? De alguna manera, fijaos, la reflexión de ellos es que si nosotros ganamos, ¿qué van a transar con nosotros? ¿Qué tipo de acuerdo van a llegar con nosotros si nuestra voluntad es nada más llegar a hacer auditorías a ver dónde está el dinero, a ver a quién se le han pagado los sobrecostes, a ver quién ha recibido los contratos públicos, a ver por qué nuestros ayuntamientos tienen ese déficit tan enorme, a ver dónde está el dinero que han dicho que era una crisis y era una estafa? ¿Cómo no van a tener miedo, compañeras y compañeros? Claro, claro. Y rompimos, fijaos, en esta misma línea, rompimos otro marco. Y dijeron, vamos a hablar de derechas e izquierdas, vamos a hablar de derechas e izquierdas. Dijimos, no. Diego Callamero decía que es que no se puede hablar ahora mismo ni de extrema derecha ni de extrema izquierda, que hay que hablar de extrema necesidad. Y va el Partido Socialista y el Partido Popular y los dos coinciden, aparte de esta mañana, coincidir otra vez en mandar tropas a Irak porque no han aprendido. Y otra vez coinciden en mandar tropas a Irak. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Fijaos que coinciden los dos también en esta discusión en que hay que hablar de derechas y de izquierdas, que el PP es de la derecha y el PSOE es de la izquierda, y los demás que nos situemos en los márgenes, que nos vayamos a los extremos, y les decimos que no nos da la gana, que no estamos dispuestos a aceptar ese marco, que ese marco les sirve a ellos, y nosotros decidimos que no vamos a pedirle el carnet a nadie, que la situación de necesidad es tan enorme en España, que es absurdo que nos diferencien y que nos dividan al 90% que está sufriendo la crisis por ideologías que les interesan solamente a ellos. Y de repente, fijaos, aprendemos del Frente Cívico que puso en marcha en el Frente Cívico Julio Anguita diciendo, vamos a dejar los carnets y vamos a ponernos de acuerdo en lo que compartimos. Vamos a bajar nuestra banderita para que se vean las banderas de los demás y podamos estar juntos. ¿Qué pasa? Que en Gamonal, cuando de repente se junta toda la gente, allí se le pedía el carnet a alguien. En Gamonal sacó mayoría absoluta el Partido Popular. En el barrio de Gamonal, en Burgos, sacó en Burgos y en el barrio de Gamonal mayoría absoluta el Partido Popular. ¿Qué pasa? Que cuando la gente de repente se dio cuenta de que le habían dado el voto a canallas y a sinvergüenzas, y cuando estaban allí montando la barricada, dices, oye, tú no vengas aquí que tú votaste al Partido Popular. Nosotros hemos decidido que eso no nos sirve, que no nos sirve situarnos en el continuo derecha e izquierda porque nos sitúan los márgenes. Claro que sabemos, y cuando alguien dice, yo no soy ni de derecha ni de izquierda, suele ser más autoritario que el Día de la Madre. Claro que lo sabemos. Claro que sabemos que cuando alguien tiene la tentación de la inocencia de decir, yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, casi siempre está haciendo trampa y tiene la tentación de la inocencia. Pero sabemos de las dificultades profundas que tiene mucha gente para saber lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Y ahí desde Podemos hemos reclamado generosidad a la gente que viene con más mochila ideológica. Yo claro que sé de dónde vengo, yo sé cuál es mi tradición política, yo sé dónde me referencio, pero no me importa dejarlo de lado porque lo que necesitamos es que esa mayoría social indignada se convierta en una mayoría política. Y por eso dijimos en Podemos, aquí no os pedimos el carnet a nadie, aquí no ponemos las ideologías por delante de vuestra voluntad de colaborar, aquí cabemos todas y todos. Y cuando de repente dijimos eso, empezamos a ser la mayoría que les ha asustado, porque no tienen miedo a la izquierda, tienen miedo al pueblo con consciencia. Y eso es Podemos, gente, un pueblo con consciencia que no se deja dividir por ideologías. Adelante con ello.
terminando ya. He dicho que alguien me tiene que avisar que me calle, porque no sé quién me tiene que avisar que me calle, que hablo mucho. Fijaos, rompimos también otra cosa. Andábamos profundamente enfadados de que le hayamos regalado a un partido responsable de la red Gürtel, a un partido responsable de los recortes, a un partido responsable de cargarse o pretender cargarse, y una parte ya se la ha cargado, nuestra hermosa sanidad pública. Un partido que desprecia la educación pública y quiere privatizarla. El partido que ha vuelto a echar a los universitarios fuera de la universidad. Ese partido le hemos regalado la posibilidad de llamarse Partido Popular. ¡Qué vergüenza! Lo que tiene de popular, un partido que lo que hace realmente es disparar contra el pueblo. Y le regalamos también, fijaos, y fue un profundo error, la idea de patria, la idea de España. Y de repente, hablar de España parecía que era una cosa que le pertenecía solamente a Belén Esteban, a Mayor Oreja y a Manolo el del Bombo. Hablar de España era ser una persona autoritaria. Y decimos, no nos da la gana. Para nosotros es España es la patria de la gente, que decía Lorca. Y reclamamos esa España porque somos nosotros y no se la vamos a regalar a ellos. Y de repente, fijaos, empezamos a recuperar la posibilidad de una España federal. Pero una España federal sincera y creíble. Y resulta que, fijaos, la gente de Podemos hemos empezado a poder contar lo mismo en Barcelona, en Bilbao, en Salamanca, en Sevilla o en Madrid o en Cáceres. Y hemos dicho que creemos, por ejemplo, en el derecho a decidir. Pues claro, y hemos empezado a explicar por todos los lugares que España está mal enseñada y mal aprendida. Que España es una nación joven. ¿Pero cómo que es una nación joven? Si he estudiado siempre que es una nación viejísima. Pues no. Resulta que España es un estado muy viejo. Pero Castilla, que fue la que evangelizó, prestó más atención a evangelizar que a construir nación. Que a unir en un patrimonio común a todos los pueblos de España. Y resulta que en Cataluña empezaron a construir su propia nación y tienen referencias que les alimentan, mientras que nosotros estábamos más preocupados de otras cosas. Y de repente hay gente que no entiende que la gente habla catalán en su casa y parecemos tontos y les preguntamos, oye, ¿pero tú hablas catalán con tus hijos? No, hablo catalán por joder, ¿no? Cuando me estás escuchando. Y no entendemos que la gente se pega un grito en euskera en la calle, como he escuchado en Getaria, y yo mismo me quedo sorprendido de que se llaman uno a otro por la calle y hablan en euskera. Y no lo entendemos porque nunca nos lo han explicado. Y de repente fuimos dejando la idea de patria. Fijaos que el modelo neoliberal, este modelo que nos quiere convertir a todos en empresarios de nosotros mismos, tiene que negar la historia. Tiene que hacer de la historia algo light, algo donde no podamos buscar en el pasado nada que anticipe nuestra rabia. Y resulta que hemos perdido la posibilidad de hablar de España y pensar en Buñuel, en Lorca, en Quevedo, en la España del exilio, en la España que floreció en otra parte. Y empezamos a decir en Podemos, tenéis derecho a decidir porque no quiero que te vayas. Y quiero que votéis porque no queremos que os vayáis. Y hay gente que, fijaos, durante la campaña electoral ha empezado a decirnos, si Podemos es España, no me quiero ir de España. Fijaos qué responsabilidad tenemos. Estos locos rompiendo España y nosotros con la responsabilidad de evitar que se rompa. Fijaos que en esa discusión hemos empezado a recuperar nuestras propias identidades, a recuperar nuestra propia historia y a romper esa idea de que la historia les pertenece a ellos. Si van y luego escriben el diccionario biográfico y Azaña es un sinvergüenza y Franco es un estadista. Y tú lees en el diccionario de la Real Academia franquismo y parece una ONG. No puede ser. Y resulta que tú vas por Europa y los días nacionales celebran siempre, siempre a los que resistieron al fascismo. Y tú miras las constituciones, la francesa del 46, la italiana del 48, la Grundgesetz, la ley fundamental de Bonn del 49, y todas están escritas por los antifascistas. Y resulta que en nuestro país, como siempre digo, el antifascista es miembro de una tribu urbana. Y resulta que cuando tenemos que celebrar el aniversario de la Constitución de Cádiz de 1812, va y nos la celebra el rey Juan Carlos. Y por supuesto lo cita a su tatarabuelo Fernando VII, que fue el que la abolió. Y va, y como hemos regalado nuestra propia historia, la Constitución de Cádiz del 12 sirve para que el rey Juan Carlos entonces nos diga, y como en aquel momento hicieron los españoles en un momento de adversidad, se unieron todos juntos con su gobierno para salir de esa terrible crisis en la que estaban. ¡Demonios! Resulta que un Borbón lo utiliza la Constitución que abolió otro Borbón para convertirnos otra vez en súbditos. No puede ser.
Fijaos que tenemos la obligación de empezar a recuperar nuestra propia historia, porque ellos, como siempre digo, tienen un relato de la historia que va de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Tú una línea así rectita, y te miran para atrás y encuentran acomodo a cualquiera de sus reflexiones. Bueno, voy casi terminando, fijaos. Nosotros planteamos en Podemos que tenemos que transitar lo que yo he llamado siempre la ecuación de la transformación, que es la de doler, saber, querer, poder y hacer. Siempre hablo de Espartaco, un hijo y nieto de esclavos que se levantó contra los romanos porque de repente el dolor lo convirtió en conocimiento, porque un esclavo que llegó a la escuela de gladiadores, que no murió crucificado, sino que lo habían condenado a galeras, pero lo sacaron de galeras a morir en la arena, vio que Espartaco tenía madera de líder y le dijo: yo una vez fui libre. Y Espartaco no sabía ni qué significaba la palabra. Fuimos libres, le quitamos los látigos a los amos, vinieron soldados, los derrotamos, vino una legión, los derrotamos, y durante 4 meses fuimos libres donde todo era de todos. Y de repente el dolor se le convirtió en conocimiento a Espartaco. Y cuando el dolor se nos convierte en conocimiento, cuando sabemos cuál es el origen del dolor, queremos cambiarlo. Doler, querer, doler, saber, querer. Y cuando tú quieres acabar con el dolor, empiezas a moverte, como hicimos nosotros. Teníamos el dolor convertido en conocimiento, sabíamos quiénes eran los responsables de nuestro dolor y empezamos a querer cambiarlo, pero nos faltaba el momento político. Poder, doler, saber, querer, poder. Y empezamos a poner en marcha este proceso y al final viene a hacer. Fijaos qué importante que para transitar este doler, saber, querer, poder y hacer, primero nos tiene que doler. Nos tiene que doler. Tenemos que poder articular nuestro dolor. Y dejadme deciros una cosa muy importante en el nacimiento de Podemos. Nos asustamos antes de que naciera Podemos, porque pensamos que el gobierno del Partido Popular, con la ayuda del Partido Socialista, iba a latinoamericanizar España como les pasó a ellos en los 80. Echamos a 1 millón de jóvenes fuera del país. A los parados de larga duración les decimos que ya no son rentables y que poco a poco vayan, de alguna manera asumiendo que como no son rentables no tienen espacio en nuestra sociedad. Vamos a las mujeres a convertirlas otra vez en sospechosas. Vamos a ir expulsándolas del mercado laboral y encima vamos a hacerlas sospechosas retrotrayendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo 35 años atrás. Vamos a, en connivencia, a hablar con los economistas que son de nuestra cuerda para que digan que no hay más alternativa que esto que estamos haciendo. Y encima, en un país donde tenemos la población carcelaria más numerosa de Europa, siendo el país con menos delitos de Europa, vamos a inventarnos nuevos delitos y vamos a encarcelar a los sindicalistas que están en los piquetes y vamos a encarcelar a la gente del 15M y a pedirles penas de cárcel desmesuradas, las que no piden contra los sinvergüenzas que han saqueado los bancos. Y vamos, fijaos, a aumentar las penas contra aquellos que quieran hacer scratches, con aquellos que quieran señalar la violencia de la policía. Que me callo. Vale, he cogido la indirecta. Ha hecho así. Bueno, fijaos que nos dio miedo que nos hundieran otra vez en la resignación y decidimos tirar una piedra en el estanque. Decidimos tirar una piedra en el estanque y ver si hacía olas. Y vaya si ha hecho olas. Fijaos que decidimos que teníamos que luchar contra los canallas y les pusimos la proa. Decidimos que teníamos que convencer a la mayoría silenciosa que seguía apoyando al bipartidismo y empezamos a hablar no a los convencidos, sino a hablar a esa mayoría silenciosa que no sabía muy bien qué hacer y que había estado siempre siendo rehén, siendo presa del voto útil. Y empezamos igualmente, fijaos, a luchar contra nuestros propios errores. Y empezamos a señalar sin ningún tipo de inclemencia a las fuerzas políticas o sindicales que en nuestro nombre se habían convertido en régimen del 78. Cuando decidimos lanzarnos, entendíamos que teníamos enfrente un enemigo muy poderoso, que estábamos luchando contra los partidos, contra los medios de comunicación, contra los bancos, contra el sector exterior, contra la troika, contra el sentido común imperante, contra las inercias. Y decidimos, fijaos, entender con Gramsci que los momentos de crisis como el que tenemos, que no es solamente económica, que es crisis alimentaria, que es crisis ecológica, que es crisis financiera, que es crisis de valores. Entendíamos que si lo viejo, como dice Gramsci, el propio de todo momento de crisis, si lo viejo ya no vale, pero no termina de marcharse, y lo nuevo es muy prometedor, pero no termina de llegar, ¿qué hacemos?
nos sumimos en la resignación o llamamos a la única puerta que puede dar solución. Y llegamos a la puerta del pueblo. Y nos dijeron, sois unos populistas. Y dijimos, si ser populista es decir al pueblo que solamente el pueblo salva al pueblo, pues somos populistas y estamos encantados de ser populistas. Y dijimos, vamos a pedir 50.000 votos para ponernos en marcha. ¿Estáis locos? Y conseguimos 100.000 en prácticamente un día. Y nos dijeron, cuando dijimos que ibais a hacer el programa electoral, vosotros dijeron, ¿estáis locos? Ese programa va a ser una basura. Cada vez hay más economistas celebrando el programa que presentamos en las europeas. Y no será tan malo este programa cuando toda la izquierda europea, Die Linke, Syriza, el Frente de Gauche, la propia Izquierda Unida, eligieron a Pablo Iglesias como su candidato a la presidencia del Parlamento Europeo. No será tan malo ese programa electoral que hicisteis vosotras y vosotros. Os va a corresponder a vosotros como una seña de identidad de Podemos, os va a tocar a vosotras y a vosotros decidir quiénes van a ser vuestros candidatos a Europa. Y nos dijeron, ¿estáis locos? La gente va a votar al Pato Donald. Y dijimos nosotros, pues entre Ana Botella y el Pato Donald, nos gusta más el Pato Donald. ¿Qué quieres que te diga, no? Fijaos que conseguimos un resultado electoral que la primera noche salimos con las caras largas. Hay mucha gente que decía, pero tenéis que estar contentos. Y no estábamos contentos, porque hemos dicho que hemos nacido como Podemos para gobernar este país. No habíamos nacido para tener un 8%. No habíamos nacido a empatar, y mucho menos a perder el partido. Y salimos con las caras largas diciendo, vale, nos hemos puesto en marcha, pero esto no es suficiente. Y la gente notó que algo había pasado, porque en la encuesta postelectoral del CIS nos dijeron que nos habían votado 3 veces más de los que realmente nos habían votado. Se generó tantas ganas de votar a Podemos que mucha gente que no los había votado dijo, coño, es que yo no sabía que existían, pero dijo a los encuestadores, yo he votado a Podemos, como una forma de decir, ay, si lo hubiera sabido antes, yo hubiera votado a estas locas y a estos locos. Y fijaos, y lo último de todo, de repente nos encontramos con una decisión también muy problemática. Teníamos que dotarnos de unos estatutos, porque tuvimos que configurarnos sin sentirnos partido, sin sentirnos políticos profesionales, teníamos que montar un partido político. Y teníamos que dotarnos de unos estatutos. Y dijimos, vamos otra vez a confiar en la gente. Vamos a darle a la gente la posibilidad de que planteen ellas y ellos qué tipo de formación política quieren. Y la gente, fijaos que pusimos en marcha Podemos, el equipo de Pablo Iglesias, con Carolina, con Íñigo, con Luis Alegre, conmigo mismo, os presentamos un proyecto organizativo dispuesto a ganar este año electoral que tenemos por delante, un proyecto ético donde no puedan ocurrir nunca más estas cosas que nos quitan el aliento de lo que hemos llamado la casta, este uso de los bienes comunes, esta impunidad, esta falta de respeto por las virtudes públicas. Y pusimos en marcha también un documento político analizando a dónde queremos ir. E invitamos a todo el mundo que presentara sus propios proyectos. Ahora mismo, después de este proyecto que llevamos varios meses, hay en torno a 10, ¿no, Pablo? 10 documentos generales. Sí, en total 47. 47 de los diferentes, del ético, del político y del organizativo. Los medios de comunicación han querido enfrentarnos. Han dicho, no, está el documento de Echenique y el documento de Pablo Iglesias. Chan, 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 chan. Era como cuando el 15 me preguntaban, ¿quién es el líder? ¿Con quién puede hablar? Y se volvían locos los periodistas porque decían, no sé, es que esto es otra cosa. Y fijaos que han querido presentar como que había una enorme pelea entre nosotros. Pues os vais a llevar un gran chasco. Porque lo que queremos es ser capaces de debatir duro de política, porque hay proyectos diferentes en Podemos. Pues claro, ¿cómo no va a haber proyectos diferentes en Podemos si somos gente muy variada? Claro que hay proyectos diferentes, pero compartimos lo esencial. Compartimos lo esencial. Y al final, fijaos, había gente que decía, vamos a hacer un documento único. Y nosotros, los del documento de Pablo Iglesias, dijimos, no. Vamos a dar una mala imagen, que haya al final un único documento como si fuéramos un partido de la extinta Unión Soviética. Vamos a presentar, porque es verdad que hay diferentes proposiciones. Es verdad que, por ejemplo, hay documentos que quieren parecerse más al 15M y hay otros que decimos, cuidado, el 15M al final tuvo problemas operativos. Y hay gente que cree que es mejor que haya 3 secretarios generales y otros que pensamos, no. Estamos en un año electoral, queremos que haya
un secretario. Y hay gente que quiere que se sometan a sorteo, la gente que lleve la marcha de Podemos, y decimos no, porque eso no existe la garantía de que quien salga represente realmente a toda esta mayoría. Preferimos que la gente nos elija. Claro que hay diferentes proyectos. Vamos a negociar, y dijimos no. No, porque hay cosas que el documento que representa Pablo Iglesias creemos que no nos sentimos representados por otros documentos. Hemos transaccionado, no lo va a decir la prensa, pero lo más repetido de todos estos meses han sido las transacciones. Como todos los documentos ya son hijos de 1000 documentos. Como todos los documentos han incorporado muchísimas cosas de otros elementos. Vamos a la asamblea este fin de semana. Vamos a decidir cuál es el proyecto que queremos, quién queremos que lo dirija, cómo queremos que lo dirija. Y al final, fijaos, de este fin de semana vamos a salir ofertando a nuestro país también una novedad, que somos capaces de discutir de política y en vez de enfrentarnos vamos a salir más reforzados. Lo decías, compañera, cómo me ha emocionado siempre ese planteamiento del jornalero que le tira las pesetas al cacique y le dice: en mi hambre mando yo. Siempre he pensado que si hay algo que caracteriza a Podemos es que en nuestra dignidad mandamos nosotros. Hemos hecho un esfuerzo de dejar de delegar la política. Hemos hecho un esfuerzo por volver a recuperar la política y sacarla del estercolero en el cual la habían metido. De alguna manera hemos hecho nuestro ese planteamiento de Bertolt Brecht cuando decía que solamente los pueblos que tienen convicciones tienen esperanza. Y eso es Podemos, convicción y esperanza. ¡Sí se puede!